Saludamos al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación, quien ha publicado muy importantes denuncias en los portales a los cuales se pertenece, portal digital La Fuente, 1000 hojas, periodismo de investigación. Quisiéramos comentar el momento coyuntural actual con diversos casos que siguen ventilándose en Ecuador, pero empecemos por todo el escándalo alrededor del expresidente Bucaram. Parte también de protestas y voces de defensa que se levantaron en contra de la actuación de la policía y de las cámaras que cubrieron estos hechos. Ponemos en pantalla una fotografía de la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, que va quedando como el único recuerdo, quizá uno de los pocos hechos que quedan como secuela de acción de la justicia en esta exministra que ahora se encuentra refugiada en la Embajada de Argentina. La corrupción en Ecuador es gravísima, pero a esto se suma la impunidad que parece irse convirtiendo en una norma y la única pena que reciben delincuentes de cuello blanco, muchos de ellos ligados a la política ecuatoriana, es por lo general estas imágenes de su detención. Con esta introducción, bienvenido licenciado Villavicencio. ¿Y qué es lo que piensa usted sobre la cantidad de voces que se han levantado el día de ayer a defender a Abdalá Bucaram debido a un supuesto uso excesivo de la fuerza y la publicación de imágenes de su detención? Como siempre, buenos días y gracias por permitirnos llegar al oído de la sociedad ecuatoriana. En el tema Bucaram, yo creo que el país tiene necesariamente que dividir en dos estos capítulos de corrupción y avergonzantes. El capítulo número 1 que ha marcado los procesos de investigación periodística y luego las acciones judiciales apuntan a identificar una serie de delitos en los que aparece vinculada la familia Bucaram. Estos delitos que han sido proyectados por los medios de investigación periodística, en particular por nosotros, ya hace mucho tiempo, pues señalan que la familia Bucaram tiene relación con varios de los sujetos que están siendo procesados, en particular con el señor Daniel Salcedo y otros, en la provisión de insumos médicos a los hospitales, en particular a los hospitales de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo y Hospital de Guasmo. Es decir, esto ya ha sido confirmado por la operación de la propia Fiscalía y en el proceso que se lleva adelante. El segundo capítulo es cómo actúa el poder, cómo actúa el gobierno a través del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Sin duda lo que el país ha vivido en las últimas horas con el allanamiento a la casa de Abdalá Bucaram, un ciudadano que se encontraba con un dispositivo electrónico en horas de la madrugada en el dormitorio con su esposa, le ha hecho recordar a gran parte de la sociedad, entiendo, lo que aconteció conmigo, con mi familia, en la Navidad del año 2013, cuando el gobierno del presidente Correa, y es así, no hay aquí ninguna exageración, fue un pedido del presidente Correa y del señor Alexis Mera a la Fiscalía de realizar un acto urgente. Aquí en mi caso no hubo indagación previa, hubo un acto urgente y no había ningún presunto delito de peculado o algo por el estilo. Era acusar falsamente a un periodista de haber publicado un reportaje en el que se incluía supuesta información privilegiada. Llegaron a mi casa 80 fiscales, agentes del GIR, de la DGI, es decir, fue una operación terrible la noche de Navidad y en forma violenta actuaron. Esto no puede pasar con nadie. Yo lo digo desde mi propia intimidad, desde mis fueros más hondos y desde mis convicciones. Esto que hicieron con Bucaram no puede pasar. Una cosa es que el señor Bucaram y su familia estén procesados, que se siga el debido proceso, pero otra cosa es vulnerar los derechos humanos como se hizo. Y lo peor, ingresar con cámaras de televisión, reeditando el mismo cuadro que hizo Rafael Correa. Mire usted
que la noche de Navidad que ingresan a mi casa a las 11 de la noche y se quedan hasta la madrugada, ingresan al menos 2 cámaras de la Secretaría de Comunicación y el canal público, graban todo, la brutalidad y el atropello a mi familia, la desesperación de mis niños pequeños y el robo de información, porque lo que hacen es robarse toda mi información sobre los casos de corrupción. Y en la noche de ese mismo día, del día siguiente, el gobierno de Correa hace una cadena nacional de televisión y proyecta las imágenes del interior de mi domicilio, mi esposa semidesnuda, yo mismo. Eso fue un atentado terrible a los derechos humanos. Y ahí me sorprende que sea el propio Rafael Correa, con un cinismo continental, que ahora aparece condenando esas acciones de violencia en contra de un procesado. Reitero, este no es un problema personal. Yo soy parte del equipo periodístico que ha denunciado la corrupción del señor Bucaram, pero ese no es el procedimiento que debía adoptarse por parte de la policía principalmente. Entiendo que la Fiscalía ha explicado que no fueron ellos quienes le permitieron el ingreso de las cámaras de televisión. Licenciado Villavicencio, volviendo quizás al tema de los hospitales, de este gran reparto en el que algún momento ustedes se refirieron en uno de sus artículos de opinión y de denuncia que hacen a través de estos portales. Sin embargo, la pregunta que todavía nos sigue quedando y que la leemos y la vemos y la encontramos a cada paso es ¿quién repartió los hospitales? Vemos que hay una serie de procesos abiertos de personas que aparentemente se beneficiaron. Usted mismo habló inclusive en algún momento de la participación de un importante porcentaje de asambleístas, quizás no en el reparto de los hospitales, pero en el reparto de otras instancias. Pero nos preguntamos no solamente quiénes son los beneficiarios de este reparto, sino quién estuvo al frente de estas entregas. Mire, hay 2 investigaciones importantísimas nuestras. Como usted sabe, nosotros no hacemos periodismo del día a día, no tenemos infraestructura, nos dedicamos a hacer un trabajo de investigación periodística. Nosotros publicamos 2 grandes reportajes, el uno titulado El Gran Reparto. Mire usted lo que acaba de revelar hace pocas horas el señor René Tamayo, quien era el director del Servicio de Contratación Pública, SECOP. Él está preso junto con Daniel Mendoza, el legislador manabita. En esta investigación titulada El Gran Reparto, nosotros señalamos que en abril del año 2019, en el despacho de la ministra María Paula Romo, se llevó a cabo una reunión entre el jefe del bloque parlamentario Badi, el señor Eliseo Azuero, también estuvo el señor diputado Alarcón de una provincia amazónica, estaba la ministra del Interior y otros diputados, y en esta reunión se pactó el voto del bloque Badi a favor de la candidatura del señor César Ricardo como presidente de la Asamblea, y también se acordó entregar el SECOP al señor René Tamayo. Luego señalamos los vínculos de varios legisladores con este gran reparto. Estamos hablando del reparto macro, que es el SECOP. El SECOP es la institución encargada de la construcción de grandes obras civiles, entre ellas los hospitales de Manabí, Bahía, en este caso, y Pedernales, que están en el ojo de la tormenta. Es decir, lo que acaba de revelar el señor Tamayo confirma de una forma milimétrica, absolutamente precisa, la certeza y validez de nuestra investigación, y confirma que hubo aquí un acuerdo político. Es decir, no es que el periodismo de investigación no ha puesto, ahí está claro, hubo un acuerdo político para la entrega de los hospitales. En el mismo reportaje se señala la relación cercana y los acuerdos entre el señor Daniel Mendoza, como legislador de la provincia de Manabí, y el señor consejero presidencial entonces, Santiago Cuesta Caputi. Tanto así que la propia Fiscalía ha identificado esos nexos entre el señor Mendoza y el señor Cuesta, que lo ha llamado a rendir versión. Reitero, el caso para transparentar en el plano judicial estos dolorosos hechos que sacuden la conciencia nacional ya está en manos de la justicia, de la Fiscalía principalmente. Para mí está claro que aquí hubo un gran reparto con corte político, con un fondo político, donde intervino el gobierno del presidente Moreno, legisladores y estructuras criminales
que están manejando los hospitales. Más aún, el último reportaje, el más reciente sobre el tema hospitalario, nosotros señalamos que en una de las suites del señor Daniel Salcedo se habrían realizado reuniones en las que una de esas reuniones habría participado el exdirector o presidente del Consejo Superior del IES, el señor Paul Granda. Todo esto ha sido confirmado. El señor Granda no ha desmentido que no asistió al Hilton Colonia en Guayaquil. Él ha dicho que no se ha reunido con Salcedo, pero no ha desmentido que asistió a una reunión o al menos a 2 reuniones como nosotros señalamos. Esta sin duda es una de las peores cosas que ha pasado en el país en estos últimos tiempos en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Todos los nombres que usted ha señalado que surgen de las declaraciones de este señor Tamayo, que implica a Suero Alarcón, a la ministra de Gobierno, a César Litardo, etcétera, son los que justifican esa percepción de los ecuatorianos, esa caída en la credibilidad, en la aceptación del gobierno nacional, que se encuentra para el presidente de la República en el 8%, para los legisladores en el 2%, es decir, lo más cercano que se puede estar a cero. Este escándalo es tan grave que implicó la entrega de la administración de hospitales a sectores políticos, se les dio una licencia para saquearlos. Se facilitó además a través de esto la instauración de mafias criminales que se dedicaron a exprimir a los hospitales. Si no es por la pandemia, esto no salía a la luz en la medida en que se debía. Bien, vale la pena cerrar este círculo, licenciado Villavicencio, no solamente identificando, iniciando procesos contra quienes fueron mentalizadores, cómplices, encubridores, y por allí tampoco hay cómo olvidar de quienes fueron los responsables de traer nuevamente a Bucaram desde Panamá. Nosotros cuando presentamos o ubicamos las fichas de este paisaje terrible de corrupción que involucra el poder central, nosotros somos los primeros asustados y avergonzados del tipo de políticos y de estructura política que tenemos en el país. A nosotros nos duele mucho como periodistas poder, y sabe lo que significa ir revisando miles de documentos y armando este rompecabezas de humillación y de despojo. Es terrible. Y también es terrible, luego de que uno investiga y publica esto, saber que pasa muy poco, que incluso la capacidad de fiscales como Diana Salazar tienen serias limitaciones por la propia complejidad y la inacción de los otros componentes del Estado. Mire usted cómo actúa el gobierno central. A mí me parece como una acción de impunidad gravísima el no impulsar procesos de recuperación del dinero en otros casos que ya sus actores están sentenciados. Por ejemplo, en el caso de Petroecuador, el señor Alex Bravo va a segundo año de prisión y no se ha recuperado los recursos que están retenidos en cuentas bancarias de Suiza. Entiendo que están sobre los $30 millones. No se han recuperado los recursos de los procesados en los Estados Unidos. Estamos hablando de más de $140 millones en bienes y cuentas bancarias que han sido incautados por la justicia americana a 13 procesados. Esos 13 procesados constan en nuestras investigaciones, pero aquí en Ecuador la justicia no ha hecho nada, el gobierno no ha hecho nada. Cuando el gobierno dice quien tiene que hacer es la justicia, de alguna manera es cierto, pero son las instituciones públicas perjudicadas las que debieron ser las acusadoras, las demandantes. Usted no encuentra una sola acción, por ejemplo, levantada con Petroecuador, por Petroecuador en contra de las compañías contratistas que le perjudicaron al Estado ecuatoriano. Miren, ni siquiera en el caso del poliducto Pascuales Cuenca, que nosotros igualmente revelamos, donde somos demandados por parte de Odebrecht, Petroecuador ha tenido la valentía y la dignidad jurídica para defender los intereses de este país y acusar y demandar a Odebrecht. Es decir, hay una inacción que huele a complicidad por parte del gobierno del presidente Moreno en todos los temas. Usted sabe, ya nos hemos cansado, podríamos quedarnos horas conversando. Entonces, esta mezcla de impunidad judicial, de impunidad política, es lo que está configurando la catástrofe total
del Estado ecuatoriano. Yo no quiero equivocarme, no sé qué piensan los ecuatorianos cuando yo llego a la conclusión de que todo esto está descompuesto, apesta, todo está podrido y que uno tiene que dar un revolcón total. Lo que usted señala, una asamblea con menos del 3% de reconocimiento público, y yo comparto eso. Yo creo que debería tener menos del 1%. Si yo les pregunto a los ecuatorianos que me digan el caso de un solo caso que ha sido investigado y fiscalizado por los legisladores de esta Asamblea Nacional, no hay. Lo que se han pasado todo el tiempo es fiscalizándose entre ellos, entre sus propias pillerías. Esa asamblea debió ser cerrada, por eso creo yo que próximamente habrá que presentar un proyecto de transformación total de lo que significa el régimen parlamentario en este país. Y hablemos de los organismos de control. Hay que hablar también de la justicia ecuatoriana, licenciado Villavicencio, y vayamos coyunturalmente al caso de Pablo Romero, quien podrá recibir sentencia el día de hoy, el exdirector de la SENAIN, y el caso coyuntural también en esta telenovela de corrupción de Ecuador de María de los Ángeles Duarte, hoy refugiada en la Embajada Argentina. Esto trae también debate qué es lo que está sucediendo en la justicia ecuatoriana. Se supone que tenemos similares mecanismos que en otros países en donde funcionan bien, pero aquí ciertas figuras, ciertas herramientas muy importantes para la justicia en otros lados se convierten en eufemismos, puertas de salida para que la gente quede impune. Y está el caso de María de los Ángeles Duarte con grillete ahora dentro de la Embajada Argentina. Los casos de arresto domiciliario, de cooperación eficaz que están permitiendo ya a algunos de los delincuentes de cuello blanco del correísmo ir saliendo de las cárceles, de los pocos a quienes se les ha podido seguir un proceso y condenar. ¿Qué es lo que está sucediendo con la justicia ecuatoriana? Y quisiera que se refiera fundamentalmente a estos dos casos coyunturales, Pablo Romero y María de los Ángeles Duarte. Empecemos por el segundo. Hace ya 14 días o 13 en mi cuenta de Twitter yo alerté porque tenía y tengo información de que frente al avance del proceso judicial Arroz Verde en contra de los procesados sentenciados ya, la idea de ellos, de algunos, era refugiarse, y lo dije con nombre y apellido, en el consulado o en la embajada argentina en Ecuador, y en el caso de algunos empresarios de abandonar el país por la frontera del sur, con el de la frontera con Perú. Esto se ha confirmado una vez que ya es público que la señora María de los Ángeles Duarte, quien está sentenciada a 8 años de cárcel por el caso soborno de Arroz Verde, está en calidad de huésped humanitaria en el domicilio del embajador de Argentina en Ecuador. Este término huésped humanitaria realmente nos conmueve y nos duele, porque estamos hablando de un proceso confirmado y reconfirmado judicial y periodísticamente. El gobierno de Correa recibió y gestionó millonarios sobornos a cambio de la entrega de contratos, y estos recursos obtenidos de forma dolosa fueron dirigidos a financiar las campañas electorales. El gobierno de Correa, el propio Correa, dice, y lo dice ayer, que no hay pruebas, que no hay evidencia, que hay una persecución política. Yo solo quiero poner estos dos ejemplos. El día de hoy está publicado en los principales diarios de Panamá el proceso penal en contra de Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá, a quien se le pide 12 años de cárcel por haber recibido recursos económicos de la compañía Odebrecht para financiar su campaña presidencial. Pero no se puede decir aquí que el señor Varela era parte o es parte de los gobiernos progresistas de América y el mundo y que hay una persecución de la derecha continental y mundial en contra de los seguidores del Che Guevara. No. Mire, otro caso. Esta misma semana la justicia mexicana está acusando al expresidente Peña Nieto de haber recibido, igual que Varela y que Correa, recursos económicos de la compañía Odebrecht para el financiamiento de sus campañas. Es decir, no estamos hablando de un caso local, de un caso excepcional donde a Correa se lo pretende perseguir o se lo persigue porque no nos guste, no. Los documentos, las evidencias sobran, no solo en el caso Odebrecht, sino en más de 20 compañías
que entregaron recursos. Lo doloroso en este caso es que se advierte una fuga masiva. El principal ya está fugado y no volverá al país. Solo los ilusos piensan que Correa va a volver. No, Rafael Correa no va a volver nunca a este país porque tiene demasiada plata afuera y demasiados problemas y demasiado peso en su conciencia como para volver a este país. Lo que va a pasar ahora por inacción de la justicia es que los demás se van a fugar. Yo creo que en ese mismo caso, en ese mismo camino estará el señor Alexis Mera. Por eso es importante que se aumente la vigilancia policial en su domicilio y se mantenga también vigilancia del sistema de dispositivos electrónicos. Yo quiero revelar que en el caso de la señora Duarte, conozco que el servicio de vigilancia de los dispositivos electrónicos o grilletes alertó hace 2 semanas y luego una semana antes que la señora había visitado en varias ocasiones el consulado de Argentina en Quito. Sí, yo tengo esa información de fuentes del propio sistema de monitoreo. Y también el día antier se alertó el ingreso de un taxi. La señora había ingresado en un taxi, es decir, esto revela que hay un acuerdo político entre el gobierno kirchnerista de Fernández y Kirchner con Rafael Correa para convertir a la embajada o a las embajadas y consulados de Argentina en Ecuador en una casa de refugio de delincuentes de cuello blanco, reeditando lo que hizo el gobierno de López Obrador al dar cobijo y abrigo a otros delincuentes de cuello blanco que ahora están ya paseándose y gozando. Recordemos también otra fuga con grillete, la de Fernando Alvarado. Pero vamos por favor con Pablo Romero, ¿quién podría ser sentenciado hoy? No sé si me escucha, licenciado Villavicencio. Sí, se fue el retorno. Le decía si podríamos hablar sobre Pablo Romero, que podría ser sentenciado el día de hoy. Yo creo que es una justicia necesaria, una sentencia necesaria. El país, no solo el señor Balda, creo que todas las víctimas del correísmo, y se cuentan por miles, el propio Estado, que fue la principal víctima. El señor Romero no solo es el responsable y corresponsable, fue el brazo ejecutor de la peor persecución y espionaje de la historia de este país a través de la SENAIN. El país tiene que saber que Pablo Romero era el ejecutor de las órdenes de Rafael Correa, porque la SENAIN era una unidad bajo el mando de la Presidencia de la República. Al señor Romero, este es uno de los casos, un caso de plagio al señor Balda, pero el señor Romero tiene que responder por la persecución e incluso por crímenes en contra de muchos ciudadanos, la desaparición de personas, la persecución a Clever Jiménez, Carlos Figueroa, Galo Lara, a mí mismo. Él fue sin duda quien estaba atrás. Hay documentos ya ahora desclasificados que ponen en evidencia que él fue el que comandó estas operaciones, pero también tiene que ser procesado y luego investigado y procesado, por el uso doloso de recursos públicos. Por sus manos pasaron, de lo que nosotros hemos publicado, más de 148 millones de dólares en la compra de equipos sin ningún proceso licitatorio, con sobreprecios. Hay evidencias de que él recibió coimas de parte de la empresa 500 Smart Solution, una empresa que era en Delaware, Estados Unidos, que vendió equipos a la Secretaría de Inteligencia. Es decir, el caso de Pablo Romero es un caso larguísimo, recién empieza, y la poca justicia que va a llegar, sin duda, será en el caso de Balda, donde él debe ser sentenciado y habrá que esperar que Correa algún día sea apresado para que en este caso pueda también ser sentenciado. Bien, queremos agradecerle a la periodista y activista Fernando Villavicencio, quien está referido a esta situación coyuntural en Administración de Justicia en Ecuador y a todos sus bemoles, incluyendo este refugio que ha buscado la exministra de Transportes y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, en la Embajada Argentina.